En Epistemas hablamos mucho de la importancia de tomar decisiones basadas en ciencia, pero en política y gestión pública, los científicos no somos siempre quienes tomamos decisiones, ¿o sí? En este episodio hablamos con el biólogo y gestor ambiental guatemalteco Gerson Ochaeta. Gerson nos cuenta cómo llegó de Petén a la ciudad capital, descubrió la biología luego de haber ingresado a la escuela de medicina, aunque fuera por un corto tiempo, y cómo del interés por los microorganismos y la limnología llegó a puestos de administración pública en donde ayuda a guiar decisiones en torno al recurso hídrico, basadas en ciencia. Acompáñanos mientras aprendemos más acerca de la importancia de la gestión ambiental, el trabajo con comunidades y autoridades locales, a perderle el miedo al fracaso y más sobre el trabajo de Gerson en la gestión de recursos hídricos del país. Además, se vienen muchos consejos útiles que no te vas a querer perder. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, Gerson. Bienvenido a Epistemas. Qué gusto tenerte por aquí. Estoy muy emocionada que a pesar de los años que llevamos de conocernos, creo que nunca te he hecho preguntas tan personales como las que hacemos aquí. Así que vamos a ver qué pasa. Y nos gusta empezar todos nuestros episodios con una pregunta, que es ¿quién eres tú? ¿Quién es Gerson Ochaeta? Bueno, yo creo que esa es de las preguntas más difíciles de responder siempre. El responder la pregunta ¿quién es uno? Depende del momento en el que uno se encuentre y pues yo lo voy a responder al día de hoy. Pues soy un guatemalteco, petenero. Tuve el privilegio de poder estudiar en la universidad, de acceder a estudios superiores. Mi pregrado es la licenciatura en biología y me desarrollé principalmente en el campo de la ecología, desarrollando pues al final en el campo de la limnología. Hice mi tesis de grado con un estudio de la dinámica poblacional y la dinámica temporal de fitoplancton en el lago de Atitlán. Y a partir de eso, pues me vi involucrado en muchos proyectos, principalmente en el lago de Atitlán y eventualmente hacia el lago Petén-Itzá. Y durante mi estancia en el trabajo en el lago de Atitlán, tuve la oportunidad de hacer unos proyectos que ya involucraban a comunitarios y me di cuenta que había un vacío, digamos, en mi formación académica en cómo tratar de involucrar, digamos, a una gestión adecuada de todo el territorio y de los recursos que en él existían. Entonces decidí estudiar una maestría en gestión ambiental local, enfocada en esa gestión de recursos naturales, reducir impactos, etcétera. Y en ese lapso, pues tuve la oportunidad de regresar a mi tierra, que es Petén, a trabajar en el Petén-Itzá, en administración pública, y me di cuenta que no sabía absolutamente nada, muy poco de administración pública, y eso involucraba trabajar con autoridades locales, háblese alcaldías, consejos municipales, gobernadores, diputados. Entonces, para hacer más eficiente mi trabajo, decidí estudiar una maestría en gerencia pública, que pues me ha permitido tener esos conocimientos. Entonces, digamos pues que soy un biólogo con conocimientos de gestión ambiental local y un poco de conocimientos en gerencia pública, que trabajo con agua. Mi trabajo es la gestión de recurso hídrico, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y pues, soy un petenero, vivo en Petén. Tratamos de hacer ciencia y de hacer que la ciencia sea aceptable en términos de que la pueda digerir cualquier persona y principalmente la población y los tomadores de decisiones, porque es importante hacer esa observación que la ciencia no debe quedarse en científicos, sino la ciencia debe de llegar a otros actores que toman decisiones y hacen uso del territorio. Antes de adentrarnos más en esto de qué es la gestión ambiental y todo lo que has hecho en tu vida profesional, nos gusta también conocer a nuestros invitados de una manera más personal y lo que hacen, con lo que hacen afuera de la ciencia. Entonces, te quisiéramos preguntar, ¿qué haces tú en tus tiempos libres? ¿Tienes algún pasatiempo o cómo te relajas? ¿Qué haces cuando no estás haciendo ciencia y trabajando? Bueno, cuando no estoy directamente haciendo ciencia, pues en los últimos años, bueno, soy papá de dos nenas, pasar tiempo con ellas, jugar con ellas, aprender de ser papá. Pero también me gusta mucho escuchar podcasts, soy un podcastero empedernido. Entonces eso me relaja, pues yo padezco de trastorno de ansiedad, entonces me gusta siempre estar escuchando a gente hablar.
y me gusta de todo tipo. Escucho desde podcasts de filosofía, que creo que pues, todos deberíamos de saber bastante de filosofía. Yo hace poco soy muy ignorante de filosofía, pero me encanta escuchar la perspectiva y eso me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas de lo que sucede conmigo. Pero también disfruto mucho ver series de sitcom principalmente, y pasar tiempo con mi familia, o sea, con mis papás. Tengo la fortuna de vivir cerca de mis papás, de mis hermanos, de mis sobrinos. Hace 3 años inicié un proyecto de una granja que pues, a futuro quiero lograr llegar, eh, tener trueque, vivir del trueque, es decir, cultivar y crear, digamos, frutas, algunos vegetales, criar animales y poderlos cambiar con otra gente que tenga un modelo similar para poder subsistir. Y también jugar al empresario. Hace un par de años, ahí iniciamos un proyecto de un restaurante bar, y aprendiendo otras cosas de pues, los que saben que es estar ansioso, es que uno no puede estar quieto todo el tiempo. Entonces buscamos hacer cosas. Y vamos a hablar un poquito más adelante, como bien mencionada, Rana, pero digamos en mi caso, tengo trabajos como investigador, digamos, pero también soy docente universitario. Entonces trato de alejarme todo lo que puedo en mis tiempos libres y no, por ejemplo, no leer nada de cosas que me asocien a eso, pues en el sentido de poderme despegar un poco. Pero básicamente es eso, tratar de disfrutar tiempo con mi familia, tratar de aprender de otras cosas, y aprender del negocio, ¿no? Aprender de hacer negocio, que también es interesante y es algo que ni por la mente nos pasa cuando estamos, los que no estudiamos obviamente negocios en la universidad, no nos pasa que podemos emprender. Ya varios invitados de ustedes lo han mencionado, y uno emprende, digamos, en empresa para prestar sus servicios profesionales de la carrera que somos, pero pues, yo quise ir más allá y probar a hacer otra cosa totalmente diferente, de la que no tengo absolutamente idea de cómo es administrar un bar-restaurante, pero pues, ha sido una aventura bastante interesante, más en tiempos de pandemia. Créanme que es algo interesante, ¿no? Pero básicamente es eso, es tratar de distraer mi mente y tratar de abstraerla del mundo de la ciencia, aunque eso es imposible, y más cuando uno va aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, miraba desde que escuché el podcast de la científica chilena, por ejemplo, de nubes, ahora todo el tiempo ya ando viendo nubes. Y cuando estábamos en Atitlán, la doctora dijo un poquito de cómo son las nubes y que hay que reportarlas porque tienen que ver con la limnología, pero ahora todo el tiempo ando viendo nubes. Será esta, será aquella. Entonces, uno nunca se desconecta de lo que hace. Creo que la parte más importante del científico es mantener la curiosidad, y creo que eso es lo que nos hace científicos a todos, ser curiosos. Entonces, dependiendo de dónde enfoquemos esa curiosidad, es, eh, es que nos desarrollamos profesionalmente. Me encanta, realmente has probado hacer de todo. Y me encanta porque cabal es como el ejemplo de aprender de todo lo que haces y de todo lo que te rodea. Y gracias por escuchar el podcast también y encontrarlo, o sea, y seguir aprendiendo a través de él. Me da curiosidad la parte que dijiste, el bar-restaurante, algo que realmente es completamente alejado de nuestro mundo. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cuál fue tu experiencia o cómo lo esperabas y cómo resultó? ¿Alguna lección que haya surgido de esta aventura? Bueno, yo creo que una de las cosas, ahí vamos aquí han pasado varios ingenieros, perdón, es resolver problemas. Y a nosotros nos ha pasado porque nosotros visualizamos, obviamente, hicimos un plan de negocio donde sabíamos cuándo íbamos a esperar ya tener retorno, cuándo íbamos a asumir pérdidas, etcétera. Lo abrimos en pura pandemia, cuando el año pasado, digamos, tenemos un año y pico de tenerlo. Y el año pasado fue cuando cayeron las restricciones más grandes en Guatemala, de que se cerraba a las 6 de la tarde, por ejemplo, y luego la ley seca, y obviamente pues, en un bar es vender bebidas alcohólicas, digamos. Pero pues fue bastante, o ha sido, quisiera decir, usar el término divertido, porque nos hizo o nos ha hecho evolucionar constantemente. Somos perseverantes en muchas cosas. Por ejemplo, de las cosas que queremos nosotros es que sea lo más limpio en términos de generación de desechos. Entonces, que usar productos netamente biodegradables, y eso te aumenta los costos, digamos, a ti de producir, y nadie más los está usando en todo el segmento acá. Entonces, bueno, hay algunos que sí, pero no todos. Y bueno, esto a mí me sube mis costos, me va a reducir mis utilidades, pero tengo que hacerlo porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, el ser perseverantes ha sido bastante interesante, y como te digo, nos ha obligado a leer, nos ha obligado a sentarnos en reuniones con otros empresarios de ese tipo,
y todos son como, no, échale ganas, muchachos, échale ganas, que ya van, que ya está pasando lo peor, no se desesperen. Y la parte bonita, pues que realmente lo hemos hecho, que no es que nos haga bondadosos a nosotros, es que nos ha tocado ver esa parte humana de la gente que trabaja con nosotros, de nuestros colaboradores, que durante la pandemia era así como en muchos lados empezaron a despedir gente. Y nosotros así como, miren, no, pues nosotros vamos a mantenerlos. Afortunadamente nosotros no vivimos de eso, sino es como, es un negocio que estamos montando, que esperamos vivir de eso, obviamente, pero tenemos otras fuentes de ingreso que durante la pandemia se mantuvieron con nosotros. Entonces fue así como, ok, ustedes están haciendo un trabajo, si se vende o no se vende, no es problema de ustedes como colaboradores, ustedes están haciendo, entonces los vamos a mantener y vamos a seguir formando equipo para salir adelante. Entonces, conocer esa parte de las realidades o de las diferentes realidades, digamos, en un momento tan crítico como pandemia, ha sido interesante. Y como todo, ¿no? O sea, nos tuvimos que adaptar, se cerraron, no había, entonces implementamos la venta a domicilio, tuvimos que aprender a diseñar rutas de entrega, tuvimos que aprender o tuvimos que capacitar a la persona para andar de esas mochilitas, como ya saben, como de Hugo y de todos esos aquí, pues en Petén no existen estas empresas de reparto a domicilio, pero comprar de esas mochilitas y que los containers para que puedan llevar la comida. Entonces, bastante interesante. Hemos aprendido mucho y pues motivar, yo motivaría a la gente que de repente, sé que a veces uno solo dice, hay que emprender, pero no todo tiempo todos tenemos los recursos para emprender en algún momento. Pero yo creo que sí se puede formar y fomentar en la juventud el que emprendan negocios desde chiquitos, ¿no? Pienso yo, o desde la edad que se pueda, desde congelar una bolsita con agua, como decimos acá en Guatemala, un cuco, y ya se puede vender y comercializar un cuco, y aunque no sea una rentabilidad tan grande, uno aprende y uno le toma mayor sentido, por ejemplo, a la administración de las finanzas en proyectos, digamos, trasladando a proyectos de investigación, de que uno tiene recursos limitados y que tenés que aprender a manejarlos de la forma más eficiente para poder obtener mayores resultados. Y eso es un negocio, o sea, el negocio es, yo quiero generar utilidades, pero tengo poquito capital para hacerlo, entonces ya no voy a desperdiciar tanto, sino tengo que ver cómo hacer crecer eso. Entonces son cosas que al final pues se van complementando. ¿Y algo de tu carrera en la ciencia te ha servido para esto del emprendimiento o todo ha sido de cero? Wow, pues yo creo que sí me ha servido algo, pero de lo que he desarrollado profesionalmente, porque digamos, yo no sé si a ustedes tres les pasó, pero la primera vez que a mí me preguntaron cuando hice un trabajo, digamos, de consultoría, un proyecto que me dijeron, mira, tenés que hacer esto, ¿cuánto nos cobras? Entonces fue la primera vez que yo me senté y me daba vueltas y me daba vueltas la cabeza y me decía, ¿cuánto puedo cobrar? O sea, en los 6 años de la formación en la universidad jamás me dijeron a mí cuánto valía mi tiempo, cuánto valía mi conocimiento. Entonces era así como, bueno, si digo este monto, van a creer que no sé mucho porque voy a cobrar poquito. Pero si cobro esto, que yo creo que pudiera cobrar, me van a decir, esto está loco, o sea, está cobrando un montón. Entonces, con el tiempo aprendiendo, digamos, cobrar por horas consultor, cobrar por si uno va al campo, por ejemplo, si es trabajo de escritorio, dependiendo. Entonces, digamos que eso, que no lo aprendí en la universidad, sino que lo aprendí ya fuera de la universidad, sí lo hemos podido aplicar al negocio, porque ya decimos, bueno, si yo le voy a invertir esta cantidad de tiempo a estar en el negocio, yo esperaría un retorno económico de este monto. Entonces, más o menos por ahí pudiera aplicar. Y también la parte que es algo que es, pues, risorio hasta cierto punto, que es esa parte de la mediación, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, yo que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos tomadores de decisiones, alcaldes, diputados, etcétera, uno los tiene que escuchar y uno tiene que aprender a negociar, porque uno no se puede pelear con ellos, ellos toman las decisiones, digamos, y uno como gente que trabaja como científico necesita que se tomen las decisiones adecuadas. Entonces eso le da a uno, o le va generando toda la habilidad de escuchar, de negociar, de buscar otra forma de decir las mismas cosas para lograr el mismo objetivo. Entonces eso se puede aplicar al negocio, ¿no? Para negociar con proveedores, por ejemplo, decir, no, mira, ¿por qué no me mejoras este precio? O dame más tiempo de crédito. O algún patrocinador buscar, mira, que este beneficio puedes tener, etcétera. Entonces hay cosas que se van implementando, pero en sí, de administrar el negocio, creería que partimos desde, si no cero, de 1%. O sea, es realmente poco o nada. Es mucho el aprendizaje que hemos logrado y eso sí, eso que hemos logrado ya lo podemos implementar en otras cosas. Y ahora que ya tuviste esa experiencia de aprender cómo cobrar por tu trabajo,
¿Qué consejo nos podrías dar a la gente que todavía no sabemos y todavía nos da demasiada pena como que cobrar por nuestro trabajo? No, ve, pasa que a veces uno no sabe, porque al final depende uno a quién le esté cobrando. Al menos acá en Guatemala eso sucede mucho. Pero yo creo que uno debe de estandarizar cuál es el costo del hora, del técnico hora, digamos, o del técnico día, digamos, cuánto vale mi día como técnico profesional. Entonces, a partir de eso, yo establezco cuánto. Por ejemplo, si van a ir a campo, piensen que se van a quedar al hotel más caro, que van a llevarse un vehículo V8 que va a consumir una gran cantidad de combustible, que van a comer salmón, o sea, hagan su presupuesto con base en la comodidad más grande que ustedes puedan tener. Entonces, uno puede establecer y decir, bueno, okay, yo creo que mi trabajo vale 600 quetzales al día. Y eso voy a cobrar por los días, ¿no? Entonces, es más fácil, para mí al menos se ha hecho más fácil establecer los costos por día, pero uno debe de incluir otros gastos, porque hay gastos administrativos que a veces uno los toma en cuenta y uno dice, bueno, tengo que incluir estos gastos porque voy a sacar fotocopias, porque de repente necesito pagar X cantidad de personas extras. Y algo que también a duras penas o a duras fuerzas lo aprendí yo, es que en cualquier trabajo que uno haga, uno no lo puede hacer solo. Y no me refiero a la parte de trabajar siempre en equipos multidisciplinarios, porque eso es el éxito, creo yo, de los científicos, de desarrollar equipos multidisciplinarios, pero que a veces cuando uno va a hacer una consultoría, un trabajo muy específico, uno dice, lo voy a hacer yo solo. Pero después dice, no, yo necesito generar mapas y yo no tengo tiempo para generar mapas. O, yo necesito hacer una campaña de comunicación que es súper importante en la ciencia. De hecho, pues, yo creería que va un poquito abajito o si no al mismo nivel del mismo experimento científico debe ir la importancia de la comunicación. Pero uno no toma en cuenta eso, entonces uno aprende a decir, bueno, o sea, yo necesito esto y le voy a pagar a esta persona, entonces incluir en los gastos eso. Pero es bien complejo porque no es lo mismo, por ejemplo, cobrarle a una comunidad, por ejemplo, una comunidad que necesita hacer un estudio, no es lo mismo cobrarles a ellos que cobrarles a una multinacional, por ejemplo, porque la comunidad a veces tiene la necesidad que se genere ciencia, el trabajo de uno lo vale, pero esa comunidad está sacando de sus ahorritos, mientras que la multinacional tiene fondos destinados para eso, ¿no? Entonces, a veces y pues al menos a los biólogos nos pasa, bueno, a algunos biólogos, y me imagino que a otras personas también, que uno llega y le tocan el corazoncito y uno tiene la intriga y uno tiene la curiosidad de saber qué está pasando en el ecosistema. Entonces, ok, yo lo voy a hacer porque quiero saber qué está pasando, y aunque tenga que sacrificar un poco de mis utilidades, ¿no? Y eso pasa. Y creo que a todos los científicos, o a gran parte de los científicos nos pasa eso, que hay una curiosidad muy grande, que a veces el dinero pasa a segundo plano, pero eso no debe de ser así, pues, o sea, el dinero, al final todos necesitamos dinero, ¿no? Cabal, hace unos episodios, unas entrevistas, hablamos con un ingeniero que nos decía que la peor pesadilla en ese episodio, él nos dijo así como que ingeniero o alguien muy apasionado es caer en manos de un capitalista, porque nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hacer el trabajo por curiosidad, por pasión, por lo que sea, y la gente siempre va a encontrar cómo pagarnos menos, de verdad. ¿Sabías que las mujeres, en comparación con los hombres, casi no negociamos nuestro salario? Según algunas encuestas, las mujeres somos 3 veces más propensas a aceptar lo que nos ofrezcan, mientras que los hombres, por lo general, negocian más frecuentemente y obtienen aumentos salariales como fruto de esas negociaciones. Aquí te va un tip. Cuando vayas a tu siguiente entrevista laboral y llegues al tema del sueldo, recuerda que las empresas tienen previsto que las personas van a negociar y ofrecen un monto inicial por debajo de lo que pueden pagar. Así que prepara ese discurso sobre por qué mereces ganar más, porque de seguro lo mereces. ¿Qué te ayudó a ti a dar ese paso de decir, bueno, vamos a emprender, vamos a empezar a hacer algo nuevo? Porque yo conozco gente que ha querido emprender toda su vida y el miedo es lo que los detiene y no han podido luchar contra ese miedo. Entonces, ¿qué te hizo a ti o qué te ayudó a ti a dar ese salto de confianza? Pues yo creo que la confianza la gana uno cuando llega a cierto momento en la vida que te das cuenta que no importa lo que hagas,
siempre y cuando tengas las condiciones y generes las condiciones, puedes aumentar la probabilidad de éxito en lo que estés haciendo. Desde la parte académica, desde la parte en esta cosa, en este tema de negocios, por ejemplo, uno va construyendo su propia suerte, y suerte entre comillas, porque uno va generando esas condiciones para que las cosas se puedan dar. Obviamente hay temas externos, pero cuando uno aprende que hay cosas en las que uno tiene control y otro montón de cosas en las que uno no tiene control, creo que se facilitan un poco. Y digamos, este tema de este negocio que hemos estado hablando, es algo que yo creo que todas las personas soñamos en algún momento con tener. Yo quería tener un bar donde yo pudiera poner mi música, la música que a mí me gusta, y, y que no me pudieran decir qué tal, así, porque a mí, entonces generar ese como nicho para que la cosa esté. Y Me encanta la motivación detrás de... sí, pues sí, entonces es como uno generar su propio, digamos, territorio, ¿no? Es mi territorio, entonces son mis condiciones, yo quiero compartir estas cosas que a mí me gustan porque va asociada a los platos de comida, por ejemplo, al ambiente que uno genera con los demás. Entonces, creo que los que somos muy aislados, socialmente, digamos, que no encajamos en muchas partes, no encontramos lugares para sentirnos cómodos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo, no es una crítica, pero por ejemplo, a mí no me gusta ir a lugares donde pongan mucho reggaetón, o mucho pop, o mucha banda, música banda, ¿no? Que están muy de moda actualmente, principalmente en Latinoamérica. Sino yo soy más de escuchar heavy metal, de escuchar trova, por ejemplo. Ayer tuvimos un evento de trova ahí. Entonces era más eso, ¿no? Era esa situación de crear un espacio donde uno esté cómodo. Y sí hay miedo y sí hay temor, pero digamos, por eso digo que el emprender en cualquier tipo de negocios viene de la mano de muchas condiciones y sobre todo de una estabilidad económica, decir, ¿no? O sea, el punto que nosotros emprendimos fue una cosa así, decir, ok, tenemos esta cantidad de dinero que podemos exponerla en este negocio y no, o sea, si hay un riesgo, ¿no? Porque uno nunca elimina el riesgo, solo reduce. Pero era bueno, o sea, si la única forma de probar si sí o no es haciendo. Y creo yo que eso ha sido parte también que yo desarrollé como persona, como individuo, del probar las cosas. Yo digo que la única forma de saber si algo se da o no se da es haciéndolo. Y si hay muchos miedos. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos, la Amanda lo sabe, es subirme a un avión. A mí, yo sé que tengo que hacer un viaje, aunque sea Petén, Guatemala, que son 500 kilómetros, 40 minutos de vuelo, y no duermo un día antes, ¿no? Pensando en ese vuelo. Y sin embargo, pues volé a Corea, volado a Europa, volado a Sudamérica, pero es eso, ¿no? O sea, tengo el miedo, la única forma de superar el miedo es enfrentando. Y no importa cuál sea la causa del miedo, si es económica, si es de que le pase algo al avión, que es el transporte más seguro estadísticamente, pero la única forma es eso. Entonces, el miedo en esta pregunta específica de cómo lo superé es haciéndolo. La única forma, para mí, y que es algo que por ejemplo, los que nos están escuchando pudieran aplicar, es que la única forma de saber si yo puedo o no puedo hacer algo es haciéndolo y perderle el miedo al fracaso. El fracaso no es malo, o sea, el fracaso es algo que está intrínseco en la vida de todos nosotros, y fracasar no está malo. Yo hace poco descubrí una canción, si por si no la han escuchado, se la recomiendo, de un cantante español que se llama Nacho Vegas, que se llama El hombre que casi conoció a Michi Panega, y me encanta porque es una sátira a la vida de todos aquellos que creen que el éxito es únicamente llegar a un puesto gerencial, que el éxito está acumular una gran cantidad de dinero. Y no, el éxito de la vida es disfrutar cada momento, disfrutar cada cosa que hacemos. Me encanta, se las recomiendo, está buenísima. A mí me trae loco. La canción es de hace 30 años, yo la descubrí hace pocos meses y es buenísima. Pero es eso, es perderle miedo al fracaso, o sea, saber que vamos a fracasar, en algún momento de la vida vamos a fracasar. Y lo importante es que aprendamos. Por eso uno no debe disfrutar los fines, digamos, sino disfrutar los procesos. Porque si disfrutaste el proceso, aunque al final fracases, no pasa nada. Te levantás y van a haber más oportunidades. Me encanta. Sí, esa es una frase, digamos, yo también, pues entre cuestiones de ansiedad y como perfeccionismo y demás, siempre hay como cositas que a veces parecen pequeñas, pero que lo paralizan a uno de actuar. Y creo que ese ha sido de los consejos más valiosos que he recibido en el último año que he estado metida en las cosas de emprendedurismo y cosas así, cabal, que todos te dicen, ¿tenés miedo? Sí, está bueno, todos tenemos miedo, hacelo con miedo y vas a ver qué pasa, ¿no? Exacto, totalmente. Qué buenos consejos, pero antes de que esto se vuelva un podcast de negocios, que pues no hay problema con eso, pero al final somos un podcast de ciencia.
Hablemos entonces de tu vida en la ciencia. ¿Estudiaste biología en tu pregrado? ¿Cómo llegaste a estudiar biología? ¿Cómo llegaste pues, de Petén a la capital? ¿Y desde cuándo supiste que ibas a estudiar biología y por qué? Ok, bueno, eso es súper interesante. Yo les soy sincero, yo no sabía que existía la carrera de biología hasta el momento que me inscribí en la carrera. En mi familia, nosotros somos, pues, toda la familia, bueno, gran parte del linaje de mi familia, tanto de mi papá y de mi mamá, son peteneros, nacidos y crecidos acá. Obviamente, producto del mestizaje, ¿no? Tenemos sangre africana, poquito español, que es la que menos me gusta presumir, sino más la sangre africana, creo yo, porque somos morenitos, ¿no? Y un poquito, obviamente, de pueblo originario, de los Mayaitzá, que viven en esta parte. Mi papá fue la primera persona que tuvo la oportunidad de ir a estudiar a la universidad. De hecho, en mi familia, digamos, paterna, es el único, bueno, no es el único, ahora ya tiene otro hermano que también es profesional, el más pequeño de ellos. Pues mi papá, matemático es ingeniero electricista, pero le encanta la matemática y física y se ha dedicado a la docencia. Bueno, se dedicaba al negocio también de la construcción de infraestructura eléctrica, pero se ha dedicado a la docencia universitaria. Entonces él nos metió mucho tiempo sin presionarnos, que es cosa de lo que a mí me encanta la academia. Él nos decía, ustedes quieren estudiar, estudien, estudien, yo les voy a apoyar. No hay problema. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela primaria, no sabía ni qué era la universidad, no dimensionaba qué era la universidad, no, aquí había un centro universitario que tenía 2, 3 carreras, y creo que nunca me pasó por la mente estudiar en la universidad, creo en toda la primaria. Yo era muy curioso, siempre he sido muy curioso, que tal vez es la característica que siempre he tenido, he sido muy inquieto y siempre he querido buscar el porqué de las cosas. Y bueno, pasé la universidad, pasé la primaria, luego el básico, igual, acá en la escuela. Y cuando terminé el básico, me dijo mi papá, mira, te vas a ir a estudiar a Guatemala, o querés ir a estudiar a Guatemala, mejor dicho, el bachillerato, para que tu choque cuando entres a la universidad no sea tan grande. Yo, basta, bueno, me fui a estudiar a Guatemala, estudié en el Colegio Don Bosco, y yo siempre había participado en las Olimpiadas de la Ciencia, específicamente en Ciencias Naturales. Tengo un amigo que es un genio, llegó a estar hasta tercer lugar mundial en matemáticas, que era mi generación de Petén. Entonces no había forma de estar en matemática y física porque no había cómo competirle a Chepe. Pero yo estuve en ciencias naturales, entonces siempre me gustó mucho, pero yo vivo en Petén, o sea, aquí tenemos un tercio del territorio guatemalteco, la RBM, entonces el lago Petén-Itzá, yo toda la vida he vivido a menos de 500 metros del lago. Entonces, muy asociado a eso de forma indirecta, digamos, nunca había dimensionado que quería estudiar algo. Cuando ya estuve en el colegio, tuve mi primer laboratorio de ciencias naturales, donde ya empecé a ver microscopio, empezamos a ver muestras, y decía, wow, ¿qué es esto? Yo quiero estudiar microorganismos. Entonces me metió que quería ser microbiólogo. Entonces dije, bueno, pero para llegar a ser microbiólogo tengo que estudiar medicina primero, para después especializarme en microbiología. Entonces yo estuve inscrito en la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos, y digo escrito y no digo estudiando porque nunca estudié. Fui a estar de paseo nada más. Hice muy buenos amigos y aprendí mucho de algunas cosas, pero me di cuenta que no era eso. Entonces hablé con mi papá y me dijo, papá, no, mira, si eso no te gusta, mejor estudia algo que te guste. Y fue como llegué a la Facultad de Ciencias Médicas, a Ciencias Químicas y Farmacia, de la San Carlos también. Y porque dije, bueno, voy a estudiar químico biólogo porque de eso voy a estudiar microbiología. Y que sí, cuando estaba en la universidad, ya en la facultad, me di cuenta que existía la carrera de biología. Y dije, bueno, pues mejor esto. Entonces, de hecho, estaba inscrito en QB y me pasé a biólogo a mitad del primer semestre. Y pues ahí cambió todo, ¿no? O sea, ahí tomó sentido mi vida realmente de cuando tuve los primeros profesores y tuve la oportunidad. Y usted estoy seguro que también de estudiar con Enio. Y yo conocí a Enio Cano y me abrió el mundo. Me abrió el mundo completamente al platicar con él, y que todo lo que yo le decía, él me lo cuestionaba. Y me dice, pero ¿por qué respondes si no tienes fundamento para lo que dices? Wow, o sea, sí, esta es la vida. O sea, ¿por qué voy a decir algo que no tiene fundamento? Totalmente. Y conocí otros profesores ahí de la carrera poco a poco, que lo primero que eran profesores que tenían un doctorado, y que lo primero que le decían al estudiante era, yo no soy ningún doctor, o sea, mi nombre es Pedro Navajas, y así me vas a tratar como Pedro Navajas, porque mi formación académica no me define como persona. Entonces, venir de un mundo de estar escuchando a otros profesionales, que no los juzgo ni los estoy criticando, solo les digo que a mí no me parece, que se antepongan el título académico antes de su nombre,
a llegar a una persona, a llegar a un lado de un doctor, por ejemplo, Jorge Erwin, que había publicado en Nature, por ejemplo, y cuando se decía, publicó en Nature, y habló de la visión infrarroja de los murciélagos, y es mi profesor, y es mi amigo, y me está diciendo que no le diga profesor o doctor, así dice que le diga su nombre. Bueno, algo está pasando, algo en este gremio está chilero. Y ya cuando uno va avanzando en las clases y uno va entendiendo, yo me empecé a dar cuenta de que la biología le explica a uno el porqué de la vida. Pues quiero aprender de esto, qué sucede, por qué está dándose esto. Y pues la rana lo he mencionado en algunos capítulos que dice, y después entré a botánica y dije, yo quiero estudiar botánica, y después zoología, y quiero estudiar zoología. Y pasa, a los biólogos creo que a todos, o a la gran mayoría nos pasa que nos va cambiando el chip, digamos, o el interés. Pero es eso, o sea, yo realmente no tenía definido qué quería estudiar y me identifico mucho, por ejemplo, yo soy profesor en la universidad, soy profesor docente en la universidad también, y yo le digo a los estudiantes, miren, si ustedes están acá porque de repente sus papás querían que estuvieran acá, porque se dan casos que los papás les dicen, mira, yo doy clases en medicina, doy clases en medicina veterinaria, y les digo de repente, sus papás tienen fin que quieren que ustedes sean veterinarios, sus papás son doctores y quieren que ustedes estudien para ser doctores, pero ustedes no lo quieren, no tengan miedo, o sea, díganle, siéntense con ellos y díganle no, porque es a lo que se van a dedicar toda la vida. Y lo que necesita uno es pasión por lo que uno hace, mantener ese interés y esa curiosidad por lo que uno hace. Pero bueno, regresando al tema, fue así como llegué a biología. Tuve la oportunidad de caer ahí y sí, en los primeros años trabajé un poco, no microbiología, pero sí trabajé mucho con microscopio porque tuve la oportunidad salió una plaza de auxiliar de cátedra del departamento de botánica y me metí al concurso, lo gané y estuve trabajando mucho tiempo, estuve trabajando un par de años como auxiliar de cátedra y ahí había botánica, estaba botánica y fisiología vegetal, que eran los cursos que yo fui auxiliar. Ahí fue donde me enganché con la docencia, digamos. Me enganché con la docencia, pero también me enganché con trabajar en el microscopio, o sea, ver las cosas. Si yo no sabía, toda mi infancia no sabía que existían microscopios, no sabía que yo podía ver más allá de los 2 milímetros que mi ojo me permitía ver, llegar y ver una gran cantidad de microscopios en mi disposición, de agarrar muestras de agua, de ver microalgas, de ver estructuras celulares. Yo decía, wow, esto es lo que me quiero dedicar a la vida, ¿no? Y qué bueno que no me dediqué a eso, pero al final de cuentas. Pero bueno, un tiempo sí, ¿no? Muchos años después que fui a Titlán, no, pero no lo digo en mal sentido. Yo me encantan las microalgas y explica mucho de la dinámica, no solo actual del planeta, sino pues al final las cianobacterias fueron las que pusieron el oxígeno en el mundo, cambiaron la atmósfera de la Tierra, pero digamos, me permitió conocer mucha gente. Me permitió conocer a la rana, por ejemplo, ¿no? El haber descubierto ese microscopio y estar viendo bichitos me permitió llegar ahí. Pero así fue como llegué a biología. Realmente yo no era que... Yo he escuchado a muchas personas que dicen desde pequeño, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Yo no creo haber mencionado algo en algún momento de que quería hacer algo. Yo no sabía que iba a estudiar en la universidad. Yo les digo, de mis compañeros del salón de la primaria, de los 30 que éramos, tal vez sabemos 5 profesionales. Pero no es porque no hayan querido, sino, digamos, es porque no tenían las condiciones de ir. Entonces, digamos, mi ambiente de infancia era jugar, era aprender, y muchos de mis amigos les tocó aprender un oficio en lo que yo estaba en el básico, por ejemplo, ¿no? Ya no pudieron seguir en el básico de mis amigos de escuela. Entonces, eso es algo que yo lo tengo aún presente, que las condiciones se deben de cambiar, porque todos deberían de estar, como en los países de primer mundo y en algunas partes de Guatemala, desde pequeños decidiéndose qué quieren hacer con su vida. Y yo lo he dicho, para los capitalinos es bien fácil decir yo quiero estudiar cualquier cosa, porque no importa si es a la universidad pública que es la San Carlos o en cualquier universidad privada, están a 3, 5, 10 kilómetros de la universidad. Estar en Petén, estar en Quiché, estar en Huehuetenango, estar en Izabal, es estar a más de 300 kilómetros de la universidad. Entonces implica no solo lograr entrar a una universidad, sino implica lograr generar los fondos para poderse mover. Yendo de Petén a Guatemala, ¿cuál fue uno de tus principales retos o qué fue lo más difícil en ese pues, cambio cultural que podrá ser el mismo país, pero es completamente otra cosa, ¿no? Yo creo que el cambio cultural era el desfase del nivel académico. Aquí tuvimos un problemita de conexión, pero lo que Gerson dijo fue el desfase académico. Digamos, yo les mencionaba que yo estoy involucrado en lo de las Olimpiadas de la Ciencia y eso me obligaba a mí o me permitía, mejor dicho, la verdad que era una
oportunidad, generar grupos de estudio con otros compañeros. Entonces, digamos, íbamos un poquito del nivel arriba del currículum que teníamos acá. Cuando llegué al colegio me recuerdo que, por ejemplo, que mi papá me había pagado clases de inglés desde niño. Entramos y llegó la maestra de inglés y nos empezó a hablar en inglés a todos. Y yo, wow, o sea, ¿qué pasó acá? O sea, fue el primer como el choque cultural. Dije, no, ¿qué es esto? El otro fue que, por ejemplo, tuvimos mi primer laboratorio de física. Yo ya recibió física teórica. Y llegamos ahí y dijeron, bueno, vamos a ir al laboratorio porque vamos a probar en el laboratorio fricción. Y, ¿cómo así que el laboratorio de física? Y nos llevaron al laboratorio de física del colegio y lo hicimos. Excelente. Yo había sacado mecanografía, los cursos de mecanografía. No sé si ustedes creo que también, ¿no? Que le enseñan a uno el curso básico y todo eso, ¿no? Y yo tenía computadora, pues, porque mi papá tenía su oficina de computadoras. Y llegamos allá y bueno, hay el laboratorio de computación. Y todo así como yo tengo mi propia computadora para hacer. Entonces, fueron como muchos choques. Y de repente ahora pues, en perspectiva uno dice, pues, sí, vivíamos en la selva, ¿no? Pero ese fue el choque cultural, pero también, o sea, desde esa vez mi papá ya me había dicho, mira, vas a ir, la gente te va a decir que eso es un mono, que eso es un zaraguate, que vivís entre los árboles, eso te va a decir la gente. Y pues, o sea, es que no, pero para que lo tengas. Y hay gente allá que te vas a topar con un universo más grande de lo que sucede. Entonces, afrontarlo como lo tengas que afrontar. Entonces, yo lo afrontaba mucho a mí me da mucha risa, o sea, a mí hasta el día de hoy que, los lacandones, sí, orgullosos de ser lacandones y pues, tenemos orígenes y sabemos de dónde venimos y es parte de nuestra cultura. Y justamente conmigo entró otro compañero de Petén al colegio y nos juntábamos y nos poníamos a estudiar juntos para ponernos al día, porque si era, por ejemplo, en matemáticas, íbamos, yo creo, por lo menos un año y medio atrás de los demás. Entonces, ese choque cultural de académico, digamos, pero fue un reto porque también fue así como, ok, nadie me va a enseñar lo que tengo que aprender, o sea, me lo tengo que enseñar yo, lo tengo que aprender yo con mis esfuerzos, ¿no? Entonces, no había internet, o sea, no era de meterme a YouTube, buscar al profesor y explicar qué es tal cosa, no existía todavía el YouTube tal cual, eso ya algo viejo ya. Entonces era de meternos a bibliotecas, era de aprender, no se me olvida que, por ejemplo, para el tema de matrices integrales, derivadas, pasar 40 minutos, hora y media con mi papá por teléfono, yo en el apartamento en Guatemala, mi papito explicándome, y pues genial, ¿no? Son cosas de que uno aprende en la vida, de que le sirven a uno para formarse, de que las oportunidades hay que buscarlas, los problemas hay que resolverlos, porque el problema ahí está, no se va a resolver solo, y nadie va a venir a resolverlo por mí, pues, le tengo que entrar. Pero esto sí es importante, digamos, porque yo siempre se lo digo a algunos amigos. Yo viví esas experiencias con Cielo Rana y todo desde unos privilegios que mis papás me pudieron permitir tener. Esos privilegios no todos tienen acceso. Entonces yo digo, los científicos, y todos en general, pero los científicos, tenemos una deuda con esas personas que no tienen acceso a esos privilegios de poderles generar o buscar esos mecanismos para que puedan acceder. A mí me da risa cada vez que hablamos de tu papá porque me acuerdo el día que lo conocí. No se me olvida, les voy a contar la anécdota rapidito. Pero yo no sé cuántos años mi papá dio clases de física y otras clases en ingeniería en la USAC, que un montón de papás de mis amigos y exnovios fueron alumnos de mi papá. Y mi papá era una persona muy estricta, entonces todos lo recuerdan como con miedito. Y en algún momento yo fui a Petén y Gerson me dejó pues guardar mi carro en la casa de sus papás, en el garage ahí que tenían, porque no me acuerdo qué tenía que hacer yo, pero o sea, tenía que guardar mi carro en algún lado, ¿no? Y Gerson me dijo, mira, no estoy, pero ahí está mi papá, toca el timbre y ahí ya saben que vas a dejar el carro. Y yo, va. Entonces vengo, toco el timbre, yo me presento a María Broiner y Broiner pues no es un apellido tan común en Guate. Y el papá de Gerson se me queda viendo, Broiner, sos algo de Oscar Broiner. Yo, sí, es mi papá. ¿Por qué? Él me dio clases y yo solo le cambio la cara así como de perrito recién regañado y le digo, ay, lo siento mucho. Y se empieza a matar de la risa. Sí, sí. El abuelo era, ¿no? El abuelo Broiner. El abuelo Broiner. Tu hija de Oscar, sí. Bueno, ya no puedes parquear tu carro en mi casa. Cabal, andamos buscando otro lado donde parquearlo.
Ay, no, y hablando pues de esos cambios culturales y ahora ya pues más a lo de las plantas y la microbiología y Atitlán, yo sé que también fue un gran cambio para ti, que el frío de Atitlán era insoportable para un petenero como vos, pero pasaste muchos años en Ati. Contanos qué fue lo que hiciste en Ati, cómo fue ese proceso trabajando en Atitlán. Ok, bueno, yo estaba, eso fue en el 2012, si no mal recuerdo. Yo estaba haciendo mi EPS acá en Petén, en la San Carlos. Hacemos el ejercicio profesional supervisado, que cerramos y tenemos 6 meses de hacer una práctica. Y a mí me tocó venir a hacerlo a Petén Itzá. Y estábamos y cabal surgió lo de la segunda convocatoria para lo de la expedición científica en Atitlán, que creo ya pues, han hablado en este podcast varias veces. Y me invitaron, o sea, la doctora Dix me invitó, participé, terminé mi EPS a los meses y regresé a trabajar de nuevo a la San Carlos. Y cuando estaba en San Carlos me escribió la doctora Dix y me dijo, mira, fíjate que estamos buscando a una persona para que venga a trabajar en el laboratorio, que se encargue de toda la parte biológica y tendrías la oportunidad de desarrollar tu tesis. Y yo como, bueno, ok, me está llamando la doctora Dix, que es una de las personas que más ha trabajado en eso. Y dijo, ok, es mi oportunidad y voy a ir a conocer a Atitlán y voy a tener muchas herramientas a la mano para aprender. Entonces me fui a Atitlán, empecé a trabajar en Atitlán a mediados del 2012, no, casi al final del 2012. Me involucré directamente, yo estaba a cargo del Centro de Estudios Atitlán en la parte de laboratorio para hacer toda la cuantificación, identificación, trabajar todo con plancton, ¿no? Entonces pasé 3 años y pico trabajando, identificando, contando plancton, o sea, pegado a microscopio, en una de las zonas más gélidas de Guatemala. A mí no me gusta el frío y digamos en marzo, mayo, que es la época más fría, más caliente en Guatemala, en Sololá, en el Tablón, que es donde está el campus de la universidad, la temperatura está a 18 grados, pues, o sea, es algo inhumano realmente. Pero lo disfruté. Ay, quisiera estar ahorita a 18 grados. Sí, no, no, pero por ejemplo yo ahorita estoy a 28 grados acá donde estoy, pues este es mi ambiente, ¿no? Yo disfruto el calor. Mi nicho ecológico es entre 30 y 38 grados y allá estaba muy por debajo de él. Me encantó, la experiencia laboral era increíble. Yo pues, creo que no pude tener otra mejor persona que me formara, que fue la doctora Dix, que realmente fue mi primera tutora en todo sentido, porque inclusive pues, hasta en la parte de vivir, ¿no? Ella me daba muchos consejos. Pero en ese proyecto de la expedición tuve muchas oportunidades de conocer a muchos científicos. Principalmente, no se me olvida una anécdota, que estábamos trabajando un día en el laboratorio y estaba el doctor Jiri Komarek, que es una de las autoridades en cianobacteria del mundo. Y yo estaba en un microscopio viendo yo había leído artículos de él y capítulos del libro de él y lo tenía a la par trabajando en un microscopio haciendo el conteo de la misma muestra que yo estaba haciendo. Y era una situación así como de niño, así como de niño recién comprado, que usamos mucho ese término acá, de todo, de no saber ni si hablarle o no hablarle al doctor. Y cuando le hablaba, le preguntaba cosas sin sentido, que ahora en retrospectiva, ¿cómo perdiste la oportunidad de preguntarle algunas cosas? Pero bueno, tuve la oportunidad, por ejemplo, de sentarme a trabajar con el doctor Jiri Komarek, de aprender mucho del agua Atitlán. Se abrió mi red me metí en la red de gente que trabajaba en limnología en Guatemala, que había trabajado fuera de Guatemala. Pero llegó un momento en el que ahí trabajé mi tesis, hice la dinámica de plancton durante todo el 2013, la dinámica espacial y temporal de plancton, que lo que queríamos ver era cómo se correlacionaba con diferentes patrones ambientales y qué era lo que determinaba que en determinado momento hubiera una dominancia en ciertos grupos de microalgas, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos que las diatomeas estaban más asociadas a la época con mayor viento en el lago, eran las que dominaban en la columna de agua, pero luego cuando empezaba el verano había un cambio entre de diatomeas a algas verdes y posteriormente dominaban las cianobacterias. Entonces, yo hice un análisis de correspondencia canónica para tratar de entender qué variables ambientales, o en este caso químicas, digamos, por los nutrientes, explicaban esa distribución. Así como las jacarandas y matilisguates empiezan a florecer en Guatemala en marzo y abril, mientras que otras plantas lo hacen en otros momentos del año, las plantas y microalgas acuáticas también tienen distintos ciclos durante el año. Como las plantas con las que estamos familiarizados a diario, las microalgas de los lagos también responden a variaciones climáticas de radiación solar y otras variables. El análisis de correspondencia canónica que menciona Gerson es una forma estadística para encontrar relaciones entre todas estas variables.
Y encontramos cuestiones bien interesantes, porque por ejemplo las diatomeas explicaban esa distribución que tenían por la época del viento, entonces estaban y presentaban mayores adaptaciones a los vientos que les hacían mantener la flotabilidad, por ejemplo, ¿no? Y las cianobacterias, pues era interesante porque en ese momento, en ese año que yo hice el estudio, no había una dominancia, digamos, una dependencia, mejor dicho, de fósforo, de nitrógeno, que son los principales nutrientes que determinan, eh, digamos, la presencia de algunas microalgas, de forma como súper resumida, y sino que había una codependencia entre fósforo y nitrógeno. Entonces decíamos, bueno, pero esta cianobacteria que está apareciendo acá, ¿por qué tiene ventaja sobre las otras? Entonces nos dimos cuenta o explicamos, encontramos que esa cianobacteria tenía la capacidad de poder fijar nitrógeno atmosférico. Entonces esa le daba la ventaja a las otras que estaban en el agua que no podían fijar. Entonces fue un hallazgo bien interesante, fue utilizamos R para hacer el análisis estadístico. Para ustedes tal vez que lo han usado más, es mucho más fácil. Yo no lo había usado. Tuve dos grandes amigos, a Samantha y a Yori, que se sentaron conmigo y empezamos, no, mira, que le recomiendo, que aquí, que allá. Y lo hicimos y quedó bien chilero mi análisis estadístico. Y cuando ya lo teníamos, se me tocó presentar en algunos espacios en Atitlán, inclusive con la doctora Ix fue argentina, presentar parte de los resultados. En una plática en algún lado ahí en RUMCLA. RUMCLA, o la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán. Le expliqué eso a una persona y me dije, pero ¿qué es eso de análisis de correspondencia canónica? ¿Qué estás hablando? O sea, a mí no me dice nada de eso. Yo vivo en el lago y a mí no me dice nada de eso. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que yo me iba a ir de Atitlán en algún momento y que mi tesis no iba a ser leída por nadie en Atitlán. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo. Y tenemos un amigo en común, Juan Carlos Bosel, que él es cachiquel y vive ahí. Entonces se me ocurrió y le dije a Juan Carlos, necesito que me hagas un favor, por lo menos mi resumen, traducímelo a cachiquel. Y yo quiero que ese resumen quede para que en algún momento alguien que pueda leer de una forma digerible qué es el trabajo que yo hice y qué es lo que explica lo que yo hice, quede en el idioma del pueblo originario donde yo estoy. Entonces lo hizo y eso me abrió la puerta, porque digamos, me abrió la puerta a interesarme mucho en la cosmovisión de los pueblos originarios, que pues llegué hasta hace un par de años, por ejemplo, a escribir o a hacer un trabajo que es la sistematización de la visión indígena del agua, que muchos dirán, pero ¿y qué tiene que ver o sea, cómo miran el agua los indígenas o los pueblos originarios si el agua son dos moléculas de hidrógeno unidas a una molécula de oxígeno, que por la electronegatividad que tiene generan las cargas parciales y es una molécula polar y lo que nosotros sabemos? Y lo primero que me dijeron cuando hice eso fue, el agua es una molécula viva, es un ente vivo y lo debemos de tratar como tal. Entonces imagínense, toda mi formación tradicional, me dijeron que eran dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Y la primera persona que veo me dice, no, esto es un ente vivo. Y para mí fue un shock y lo comprendo ahora. Ellos tienen 400 años cuidando los bosques en su ciencia diciendo que el agua es un ente vivo. Y les ha funcionado. Y nosotros no tenemos ni 100 años cuidando bosques o cuidando recursos naturales diciendo que el agua es una molécula de hidrógeno y oxígeno. Entonces, momento, o sea, algo está funcionando y algo no está funcionando. Entonces, ¿por qué ser tan restrictivos nosotros de cómo nosotros vemos la ciencia a cómo otras personas ven la ciencia, ¿no? Que ellos tienen sus bases y sus fundamentos. Yo no lo comparto, pero lo respeto. Entonces fue como un acercamiento. Esa experiencia en Atitlán realmente me regresó a mí como decir, ok, yo tengo que estar más cerca de las comunidades porque ellos saben, y ya lo sabemos todos, hay un gran conocimiento, el conocimiento ancestral o ese conocimiento que muchas veces no está sistematizado, pero que ahí está y que tiene probablemente cientos o inclusive miles de años, que por qué no tomarlos y agarrar parte de eso que nos pueda permitir a nosotros ser más eficiente y más efectivo en nuestro trabajo como gestores ambientales, ¿no? O como científicos. Wow, la verdad es que me encanta porque la parte que decís, aunque no comparta esas ideas, las respeto y el tener la mente abierta hacia todas esas cosas y es conocimiento que viene desde hace mucho tiempo, entonces realmente tenemos que aprender, o sea, tenemos algo que aprender de eso, ¿no? Y me encanta porque igual al inicio mencionaste la importancia como de llevar la ciencia o comunicar la ciencia a la población o tomar en cuenta a la población, pero también a los tomadores de decisiones. Entonces creo que por ahí entonces empieza tu
tu camino hacia tratar de conectarte a pues, la parte pública, ¿no? Sí, digamos, bueno, pues para enlazar esa parte, yo estando en Atitlán, pues por cuestiones personales, yo dije, ok, ya mi aventura en Atitlán terminó, más o menos 4 años, aprendí increíble lo que aprendí en Atitlán, no solo la parte personal, sino la parte académica. Digo, bueno, yo tengo que regresar a mi lago. En mi lago, en Atitlán, hay 100 personas investigando, en Petén Itzá no hay nadie. Entonces, no, pues, si yo soy de allá y tengo la disponibilidad de ir y todo, me vine. Afortunadamente, a los pocos meses de estar aquí conseguí trabajo, me vine sin trabajo, renuncié y todo así, así todo irresponsable, aventurero, sin miedo al fracaso. Sí, pero me vine, afortunadamente a los 3 meses conseguí trabajo. Y empezamos a desarrollar cosas. En este ínterin, entre que me venía a Titlán y acá, yo estaba terminando mi maestría de gerencia pública, de gestión ambiental local, en el cual hice un trabajo para allá, para Petén. Hice una propuesta de un plan de gestión integral de las aguas residuales, digamos, basándome en unas guías que hizo la universidad, el municipio de Manitoba, en Canadá. Entonces, la terminé, toda la parte, todo lo que conlleva eso, ¿no? Toda la parte financiera, económica, la propuesta de la política pública de implementación, etcétera. Y llegó el momento en que tenía que sentarme a socializarla con las autoridades locales. Y me senté y les expliqué y les hablé y me dijeron, Gerson, pero mira, esto no lo podemos meter con estos fondos porque no es de esta forma. Mira que esto no se puede hacer aquí porque esto ya que no sé qué. Entonces me pusieron a poner muchos, pero dije, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces, dijimos con un grupo de amigos, dijimos, bueno, ¿no? Nosotros somos técnicos y queremos que las cosas cambien. La administración pública el objetivo de la administración pública es el bien común. Bueno, de hecho, el mandato de la Constitución de la República de Guatemala establece que todo debe ser buscando el bien común. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aprender algo porque si estamos trabajando en administración pública, yo trabajaba en la Autoridad del Agua, que es parte del Ministerio de Ambiente, tengo que saber cómo ser más eficiente como un empleado público, porque yo tengo que brindar un servicio a la población y si desconozco muchos procesos administrativos, no lo voy a hacer de una manera eficiente. Entonces me metí a estudiar esta maestría en administración pública, que básicamente es eso, o sea, nos dan todos esos procesos de cómo ser un gerente, pero un gerente desde la perspectiva de lo público. Y nos dan todas esas herramientas de saber cómo acercarnos a los tomadores de decisión, pero también saber cuál es la legislación guatemalteca, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, etcétera. Entonces me abrió un poquito la mente, me dio otras herramientas para poderme acercar a los tomadores de decisión, comprender cómo ellos miran lo que está sucediendo, ¿no? O sea, porque uno de técnico tiene la visión de algo, que es el eterno pleito del técnico al administrativo, de que uno le dice, yo quiero esto, y el no hay dinero, y el ¿cómo vas a gastar en esto? No, pues lo necesito, ¿no? Entonces era como tratar de ponerme en los zapatos de los tomadores de decisiones para poder tener una comunicación más efectiva con ellos, de la verdad de lo que yo necesitaba, de lo que yo les pidiera, ellos me lo pudieran dar. Y sí ha mejorado, digamos, porque uno aprende, les digo, de tener esa paciencia, de saber cómo entrarles a ellos, en qué momentos entrarles, saber cómo, voy a usar el término, pero sé que no es el adecuado, cómo venderles las ideas, porque al final ellos son los que firman el papel si se hace o no se hace algo. Entonces no podemos estar peleándonos nosotros con ellos, sino tenemos que acercarnos a ellos porque imagínense uno llega con un artículo científico ante un alcalde, o sea, ni lo va a recibir el alcalde, pues, o sea, ellos no tienen el tiempo ni tienen la formación muchas veces académica de poder interpretar un artículo científico. Entonces yo tengo que tener y desarrollar esa habilidad de poder digerir la idea principal del artículo científico y plasmarla. Estos son los objetivos y estas son las acciones que usted necesitamos que implemente. Entonces, eso fue lo que me permitió, o lo que me abrió a decir, bueno, necesito estudiar algo de esto porque no me lo enseñaron. Y es parte de esa misma curiosidad de querer saber, bueno, ¿qué se sentirá saber un poquito de administración pública para ver si esto me va a servir para mejorar los procesos con los tomadores de decisión, ¿no? Sí, es que es súper importante que yo de vos he aprendido un montón de cómo pues, bajar un poquito eso, lo científico, ¿no? Que todavía pasa mucho, que los científicos están como, bueno, ahí está el paper, vayan a leerlo y pues no se trata de eso. Eso es nuestro trabajo en todo caso, ¿no? Y ayudar a digerirlo, no hacer que todos lean y se vuelvan expertos en 5 páginas, lo que uno lleva estudiando por décadas, ¿no? Y digamos, son como que muchas etapas, o sea, no sé, tal vez para poner también en contexto cómo se
se vería la ciencia aplicada, digamos, no, uno no toma una decisión de un paper, ¿no? Sino que muchas veces son muchas investigaciones o muchas publicaciones o muchas cosas que te pueden decir más o menos cómo está algo, ¿no? En especial en cosas de ecología y cosas que toman tanto tiempo en ver cambios y ver resultados. ¿Cómo crees vos que podríamos mejorar esta comunicación, esta fila de comunicación entre científicos y tomadores de decisiones y periodistas? ¿Y qué otros sectores serían importantes de incluir en Guate? ¿Cómo lo ves ahí en Petén, en tu experiencia? Ok, yo creo que el primer paso es realmente darle la importancia que merece a la comunicación. O sea, debemos realmente de creer que el pre, durante y post de cualquier tipo de proyecto, no importa la magnitud o el tamaño que sea, debe de involucrar comunicación. Y cuando hablo de comunicación, alguien que diseñe la campaña de comunicación, alguien que esté atento a lo que se va a comunicar, cómo se va a comunicar, porque hay que definir objetivos, ¿no? De la comunicación, a quién se va a llegar, de qué forma se le va a llegar, etcétera. Yo creo que ese es un primer paso que debemos de aprender. Lo otro, yo pienso que a mí me va a pasar, y siempre cuento esta anécdota, ya no, estábamos viendo está en zoología, creo, ZOO2, ZOO3, no me recuerdo, y nos pusieron a analizar un artículo científico que hablaba de los impulsos neuronales en el cerebro de una especie de colibrí en Estados Unidos. Y en los agradecimientos mencionaban el monto que había costado la investigación. Creo que no creo si era en Estados Unidos o era en Inglaterra. Y yo dije, wow, y en mi país se mueren niños por diarreas provocadas por consumo de agua contaminada. Entonces yo entré en un shock porque yo no digo que no se hagan esas investigaciones, o sea, que las hagan, es necesario que las hagan, la ciencia debe de evolucionar en esta vía, también se desarrollar. Pero en mi país, si alguien viene, y muchas veces eso es lo que hacemos cuando estamos formándonos nosotros en las diferentes carreras que estudiamos, leemos artículos científicos bien chileros de esos. Y yo, wow, yo lo quiero hacer en Guatemala, porque imagínense qué chilero, no sé qué. Pero tenemos el gran problema que la mitad de nuestros niños viven en desnutrición crónica, por ejemplo. Entonces, el gran problema que el gran porcentaje de nuestros cuerpos de agua asumimos que están contaminados porque ni siquiera tenemos información de que sí están o no contaminados, ¿no? O sea, no tenemos la certeza. Y voy a poder investigar yo impulsos neuronales en colibríes. O sea, yo personalmente, no digo que otros no lo hagan. Entonces dije yo, no, o sea, debemos de reorientar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros implementamos, que yo trato de implementar acá en la Autoridad del Lago y con la gente es, ok, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Nosotros necesitamos hacer que la gente en Guatemala, por ejemplo, se dé cuenta de que el Petén Itzá existe, así como existe Atitlán. Necesitamos hacer que la gente vea que existe la laguna de Yaxá, como existe Atitlán. Necesitamos que vean el lago de Izabal, como existe Yaxá, como existe Atitlán. ¿Por qué? Porque yo no lo digo, yo no tengo nada en contra de Atitlán, yo adoro el ecosistema de Atitlán, he aprendido un montón, me parece súper genial, pero toda Guatemala cree que solo el lago de Atitlán existe. Y hay N cantidad de cuerpos de agua en Guatemala donde no hay nadie investigándolos. Hay un caso de hace 2 meses, 1 mes y medio, que una laguna que se llama el Tambo, aquí en la Libertad Petén, se puso completamente rosada. Yo, que soy de Petén, ni la conocía. Y es una laguna hermosa, es un complejo de lagunas hermosas. Se puso rosado. ¿Y qué pasó? Vamos a ver datos históricos. No hay. Entonces, nosotros dijimos, bueno, lo primero es que tenemos que poner a la vista de todo Guatemala, de la población en general, qué es el lago Petén Itzá, qué tiene el lago Petén Itzá. Entonces empezamos a crear líneas de investigación, como por ejemplo dije, ok, se empezó a hablar, Ninochka, por ejemplo, hizo en microplásticos. Entonces dijimos nosotros, bueno, veamos en Petén Itzá si hay microplásticos. Entonces vine y hablamos con Alejandra Mejía, estudiante de biología. En ese momento, ahorita está en Francia, terminando su maestría. Y yo le dije, mira, aquí, ¿querés trabajar microplásticos? Venite, aquí lo hacemos. Entonces hicimos microplásticos superficiales acá en el lago y había más concentración de microplásticos acá que en Atitlán. Y dijimos, wow, ¿qué está pasando? Entonces, ok, sigamos con esta línea, veamos qué está, porque digamos, lo publicamos y lo dijimos a los tomadores de decisiones aquí a nivel local. Y dijeron, eso no pasa nada. Ok, ¿cómo generamos mayor impacto? Entonces, miremos si estos microplásticos están llegando a la fauna. Entonces vine y vino otro estudiante y le dije, mira, Andrea, estudiante del SEMA. Entonces vino a Andrea Godoy y le dije, mira, vamos a buscar microplásticos en tracto digestivo de peces. Agarramos las 8 especies de peces que más se consumen en el lago, se les hizo obviamente todo el proceso y se encontraron que en las 8 especies en el lago había presencia de microplásticos. Entonces, en el tracto digestivo, ¿no? O sea, la gente no se lo comía, hay potencialmente un problema de absorción de algún químico al músculo cuando se consume, pero cuando nosotros le dijimos a los tomadores de decisiones, miren, hay microplásticos en los peces que se está comiendo la gente, pegaron el grito del cielo. Dijeron, wow, tenemos que hacer algo.
¿Y por qué es, Gerson, que hay microplásticos? Porque no hay un tratamiento, una gestión integral de residuos y desechos sólidos. Entonces necesitamos implementar programas de este tipo. Que nosotros veníamos hablándoles de programas de gestión integral de residuos y desechos sólidos 5 años atrás, pero no nos habían escuchado. Cuando miraron los microplásticos, dijeron, wow, bueno, sí, ¿verdad? Ya hay que empezar. Entonces ya se ha avanzado con el diseño de plantas, de diseño de programas, etc. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Con relación a la pregunta de que hacía la rana, es porque las investigaciones para mí en Guatemala deben de convertirse en instrumentos de gestión. El resultado de una investigación debe permitirme a mí poder con ese resultado ir y tratar de hacer algo con el tomador de decisión. Y yo no digo que la investigación científica que no sea tan aplicada, digamos, no se siga haciendo, que se siga haciendo. Pero yo pienso que Guatemala sí se debería de parar, digamos, decir, ok, tenemos estos problemas, por ejemplo, el problema de la desnutrición. Yo siempre lo he dicho, por lo menos al menos en la Universidad de San Carlos debería decir, bueno, los siguientes 3 años, la Universidad de San Carlos, con todo el potencial de investigación que tiene, con todo el potencial de acción que tiene, vamos a dedicarle a resolver el problema de la desnutrición en Guatemala. Y que se resuelva, ¿no? Con todas las armas que se tengan, que se resuelvan esos problemas, porque no podemos seguir haciéndonos la vista loca. Y los científicos tenemos esa gran responsabilidad de generar información confiable, certera, para lo que se tomen las mejores decisiones para implementar proyectos que mitiguen, resuelvan o mejoren la situación que nosotros estamos evaluando. Porque yo digo, o sea, publicar un artículo científico y que esté disponible para científicos, pues está bien, pero no es todo lo que necesitamos en Guatemala. En Guatemala necesitamos hacer ciencia para todos, o sea, ciencia que nos resuelva parte de los problemas que todos tenemos, ¿no? Qué buena reflexión y qué buen ejemplo de cómo podríamos trabajar en resolver los problemas, y como siempre es un llamado a las personas que tienen la oportunidad de realizar este tipo de estudios y este tipo de actividades a que pongamos manos a la obra. Definitivamente, como tú decís, no es como que dejemos la investigación que no es aplicable directamente a Guate de lado y no hagamos nada más, sino más bien es como, bueno, si quieren y tienen la oportunidad, tenemos que esforzarnos porque se haga, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotras nos encanta siempre hacerle 2 preguntas finales a nuestros invitados, y la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Que perder el consejo que yo le daría a mi yo de 17 años es que no tenga tanto miedo de preguntar, que no tenga tanto miedo de involucrarse, que busque nichos o espacios donde poder seguirse desarrollando como persona, sin importar tener miedo de qué dirán, sin tener miedo de fracasar si lo hago. Es algo que los jóvenes deberían de intentar, o sea, estar metidos, preguntar, involucrarse para desarrollar sus intereses, pero también para darse cuenta de que ese interés que creen tener en algo no es verdadero, sino que puede ser algo pasajero. Entonces, yo creo que eso es importante y es válido. O sea, es válido creer, darse cuenta que yo creía que a mí me gustaba hacer algo y que realmente no es eso, es otra cosa. Y ya para terminar, la última pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados es, para ti, ¿qué pueden hacer hoy todos los que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Bueno, apoyar, digamos, los diferentes movimientos, por ejemplo, darles, compartir, por ejemplo, su podcast, buscar otros podcasts de otros científicos, canales de redes sociales, asistir a los eventos, digamos, hay muchos eventos que organizan los diferentes sectores académicos, por ejemplo, ahorita el Colegio de Farmacéuticos de Guatemala, donde están los biólogos y los bioquímicos, tienen ahorita durante el año una serie de charlas de ciencia, de proyectos. Entonces yo creo que los guatemaltecos podemos ayudar a la divulgación, pero me refiero a la divulgación de estas redes o estos mecanismos de divulgación científica, que valga la redundancia. 2, creo yo que es importante también que la gente empiece a cuestionar, o sea, que cuestionen. Eso es una obligación que tenemos los ciudadanos guatemaltecos, de cuestionar a nuestras autoridades. Mire, ¿y el por qué está pasando esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué no están haciendo esto? Pero de la mano de esa obligación de cuestionar viene la obligación de, como yo digo, meter el hombro. Ok, está este problema. El problema está, no busquemos quién es el que lo causa. Planteemos juntos una solución. Porque nos vas a llenar de problemas. El problema ahí está, ya lo sabemos. Los lagos, el agua se está contaminando, ya lo sabemos.
pero lo que no sabemos es cómo podemos accionar nosotros. Entonces hay una gran responsabilidad de los ciudadanos, que hay muchas en Guatemala, pero a veces no tienen la divulgación necesaria de, por ejemplo, forestar o reforestar áreas, de trenes de aseo, de apoyar estos programas que buscan la reducción de la generación de desechos y residuos sólidos, por ejemplo, la utilización de verdaderos productos biodegradables, pero sobre todo que dejemos de pensar en el reciclaje y empecemos a utilizar la reducción de generación de desechos, que eso es lo que tenemos que apuntar. El apoyo a la ciencia es apoyar a los pequeños, medianos o grandes personas que están tratando de hacer divulgación científica, del preguntar y el cuestionarnos. Todos somos científicos. Desde que, por ejemplo, la rana tiene una anécdota con su papá de las galletas, pero, por ejemplo, también cuando decidimos en nuestra casa qué shampoo me va a dejar mejor el pelo, yo estoy haciendo diferentes ensayos para saber qué sucede. Todos somos científicos, todos tenemos ese gen, por decirlo de cierta forma, de la curiosidad dentro. Dejémoslo ser, cuestionémonos, regresemos a cuando estamos en esa etapa, niños de 2 a 4 años, que todo es por qué. Pero ya somos adultos o estamos en la etapa de la juventud llegando a la adultez, entonces acostumbrémonos a que nuestras respuestas deben de ir fundamentadas. Y para poder dar respuestas fundamentadas, nosotros debemos de leer, debemos de preguntar, debemos de consultar. Gracias, Gerson, por mostrarnos otra cara de la comunicación científica, la cual juega un papel importante en la toma de decisiones en pro del desarrollo del país. Y gracias a ti por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda, si te gustó el episodio, compártelo en tus redes sociales y haznos saber cuál es tu lago favorito. Hasta la próxima.